En la fría y documentada historia de la humanidad, existen textos cuyo impacto no se mide en cuentos de terror, sino en sangre derramada, poderes del más allá e influencia demoníaca. En varios casos, hoy hablaremos de grimorios o textos, libros que alteraron drásticamente el curso del mundo real y documentos que estructuraron el mal, justificaron el exterminio masivo y transformaron la filosofía humana para siempre. Sean bienvenidos a Voces del Más Allá. Síganos por nuestras redes sociales, @canal Piso I, @Voces del Más Allá Piso I, mi cuenta personal, ale.tadeo25 y nuestro canal de YouTube, Voces del Más Allá Piso I. Yo soy Alejandro Sousa y así comenzamos Voces del Más Allá la noche de hoy. Iniciamos con el manuscrito más letal jamás impreso en la historia humana, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Es un tratado sobre la brujería escrito por los frailes dominicos e inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, publicado en Estrasburgo en 1487. Tras su primera publicación, fue reeditado docenas de veces, se difundió por toda Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante más de 200 años aproximadamente. Esta obra es notoria por su uso en el período de la histeria popular en la caza de brujas, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI y hasta mediados del XVII. Es vital entender que este libro no es un grimorio místico ni un libro de hechizos. Es un manual legal donde se registran todos los actos de tortura que se infligían en los acusados de brujería y las maneras para acabar con su vida. El documento no sugiere, sino que exige y detalla explícitamente todos estos métodos precisos de tortura física y presión psicológica para extraer las confesiones. Proporcionó la base legal irrefutable para cazar, torturar y ejecutar a decenas de miles de personas a lo largo de toda Europa durante más de 3 siglos, en todos estos procesos de brujería que se abrían. De la muerte física y la aniquilación de los cuerpos, pasamos a la arquitectura militar del abismo, la llave menor de Salomón, específicamente su primera y más infame sección conocida como el Ars Goetia, compilada en el siglo XVII. Este libro es el catálogo definitivo y fáctico de la demonología. El texto contiene las descripciones de 72 demonios que el rey Salomón supuestamente dijo haber invocado y confinado en un recipiente de bronce sellado por símbolos mágicos, obligándolos a trabajar para él. El Ars Goetia asigna un grado y un título de nobleza a cada miembro de la jerarquía infernal y da a los demonios sellos a los que tienen que pagar su lealtad, sometiéndose, por supuesto, a la voluntad de quien los invoque. Además, otorga las instrucciones para construir un recipiente semejante de bronce y utilizar las fórmulas mágicas apropiadas para invocar a estos demonios. La operación es compleja y detallista y se cree que hace referencia a los conjuros hechos por el mago. Difiere de otros textos góticos en que las entidades convocadas deberán ser forzadas a obedecer antes de pedir los favores. Todo concepto moderno del infierno y los demonios en la cultura actual existe gracias a la categorización rígida impuesta por este texto. Ahora bien, este es uno de los libros más infames de toda la historia, el Necronomicon. Es un grimorio de magia negra y saberes arcanos
que se describe capaz de provocar locura y muerte al ser leído. Atribuido al árabe loco Abdul al-Sarret, poeta y demonólogo árabe, y escrito en el año 730, el libro original contendría invocaciones para traer de vuelta a los antiguos seres cósmicos peligrosos. Incluye conjuros, rituales prohibidos, fórmulas mágicas, historias de razas prehumanas, conocimientos prohibidos, nigromancia, fórmulas para abrir portales a otras dimensiones y profecías sobre el fin del mundo, así como todo lo relativo a la ley de los muertos. El mero hecho de estudiar el texto es intrínsecamente peligroso, ya que aquellos que intentan dominar su conocimiento arcano generalmente encuentran finales terribles y aquellos que osan terminarlo están advertidos de alcanzar la locura o incluso la muerte. Finalmente, desenterramos la raíz absoluta de la opresión humana por dominar lo oculto, la clavícula o clave de Salomón, escrito en los primeros siglos de nuestra era. Este texto milenario expone una visión paranoica y aterrorizante del mundo antiguo frente a la mortalidad. Aquí, demonios como Asmodeo o el vampiro Ornias no son conceptos abstractos de la maldad moral. Son los portadores biológicos literales de las enfermedades físicas que aquejan al mundo. Lepra, epilepsia y ceguera son tratadas como ataques demoníacos directos. Seguimos con más de Voces del Más Allá, dedicando el capítulo de hoy a hablar sobre los libros, los textos embrujados o estos grimorios que han sido icónicos en toda la historia de la magia y el ocultismo. Si los textos del nivel anterior destruyeron cuerpos y modelaron el colapso de sociedades a través de la Inquisición y el fuego, los documentos que analizaremos a continuación tienen un objetivo radicalmente distinto: la mente humana. Estos son los devoradores de mentes, libros que no iniciaron cacerías de brujas, pero cuya existencia ha generado obsesiones, locura e invocaciones al mundo de los muertos o movimientos que fracturan la psique de quienes intenten comprenderlos. El libro del que hablaremos a continuación es quizás el texto más mencionado en cuanto al más allá. Me refiero al Libro de los Muertos, nombre moderno de un texto funerario del Antiguo Egipto. Empezó a utilizarse en el comienzo del Imperio Nuevo hacia más o menos 1540 a.C. y se mantuvo en uso hasta alrededor del año 60 a.C. Ya en el período helenístico de Egipto, el Libro de los Muertos forma parte de una tradición de textos funerarios iniciada por los más antiguos textos de las pirámides y de los sarcófagos, quienes se inscribían sobre paredes de tumbas o en los féretros y no sobre los papiros. En el Libro de los Muertos, los difuntos eran llevados ante la presencia del dios Osiris. Había sortilegios destinados a que el fallecido se uniera al dios Ra en el viaje por el cielo y su barca solar le ayudara a luchar contra Apep. El Manual de Múnich de Magia Demoníaca es un manual de brujería y nigromancia del siglo XV, que contiene hechizos y rituales para invocar y controlar demonios. Los rituales van desde sencillas invocaciones hasta ceremonias más complejas, permitiendo por supuesto al mago obtener poderes sobrenaturales y conocimientos de entidades como Satanás, Lilith, Astaroth y Samael. El texto está compuesto en latín y abarca principalmente la demonología y la nigromancia. Este texto, como todos los demás, detalla la obtención de favores y poderes sobrenaturales provenientes de algunos demonios. Algunos de estos hechizos
permitían obtener el amor de la persona deseada, lograr la invisibilidad, recibir riquezas y tesoros y obtener conocimientos más allá de lo previsto por el ojo humano. Finalmente, cerramos este segmento con el Codex Gigas, infamemente conocido como la Biblia del Diablo. Es el manuscrito medieval más grande del mundo y data del siglo VIII, famoso por su inmenso tamaño y una ilustración a página completa del diablo. Su historia habla de un monje benedictino condenado a muerte, quien hizo un pacto con Satanás para escribir este libro dedicado a él en una sola noche a cambio de su alma, incluyendo el texto con su retrato demoníaco como la firma. La realidad confirmada por la ciencia paleográfica es infinitamente muchísimo más perturbador. Muestra que está hecho con la piel de 160 animales, entre burros y terneros. Confirma irrefutablemente que la obra exclusiva fue hecha por un solo individuo. La cordura queda expuesta ante estas obras, no requieren fuego ni leyes para destruir a un hombre. Solo necesitan que el lector se sumerja en sus páginas y permita que la obsesión, el aislamiento agudo y la desesperación profunda hagan el resto del trabajo irreversible. Dejamos el hilo de la historia por un momento, nos vamos a otro corte comercial, no se separen de su pantalla. Al regreso, seguimos con más de Voces del Más Allá, dedicando esta noche a los grimorios o libros. Ya venimos con más. Hemos descendido a través de la institucionalización del mal y la destrucción absoluta de la psique humana para finalmente llegar a los manuales del abismo. Aquí no encontramos textos que hayan iniciado grandes guerras o provocado el colapso de instituciones enteras. Estos libros representan el terror a una escala estrictamente humana. Estos libros nacen de la desesperación extrema, diseñados específicamente para la supervivencia brutal del individuo o la satisfacción de sus deseos más oscuros y primitivos, sin importar en lo absoluto el costo o el daño colateral. Iniciamos esta última y sombría etapa con el Gran Grimorio, popularmente conocido bajo el seudónimo del Dragón Rojo. Este es un grimorio goético de diferentes ediciones, creado en el año 1522. El libro está dividido en dos sublibros. El primero contiene instrucciones para invocar al demonio y para la construcción de herramientas con las que se puede obligar a hacer la voluntad del lector. El segundo libro se divide a su vez en dos partes: el reino sagrado y los secretos del arte mágico del Gran Grimorio. El reino sagrado contiene instrucciones para hacer un pacto con el demonio, lo que permite controlar al espíritu sin las herramientas requeridas por el primer libro, pero por supuesto con mayor riesgo. El libro Secretos contiene hechizos y rituales simples que uno puede emplear después de haber realizado el ritual del primer libro. Desplazándonos a las regiones más gélidas de la supervivencia humana, abrimos el Gadrabok, un manuscrito islandés del siglo XVII. Las diferentes citas están escritas en idioma rúnico o en latín. La obra incluye un compendio de símbolos mágicos de Islandia, invocaciones a entidades del más allá, demonios, dioses nórdicos paganos e instituciones sobre el uso de hierbas y artilugios mágicos. Este grimorio de la magia primitiva, basándose en la antigua
y riquísima cultura nórdica y vikinga, expone esas ceremonias para muchos oscuras y que en la antigüedad eran castigadas con la muerte. De hecho, el comienzo del Grimorio se inicia con esta frase: escribe estas cartas en pergamino blanco con tu propia sangre. Finalmente, cerramos el programa de hoy con el Grimorium Verum, traducido y popularizado a mediados del siglo XVIII. No contiene una compleja invocación de legiones, sino más bien macabras exigencias para la preparación de sus herramientas rituales. Este texto es el pináculo absoluto de la nigromancia, utilizada y exige explícitamente que los implementos mágicos se fabriquen directamente a partir de la muerte biológica y del sufrimiento. Pues detalla, con frialdad clínica, cómo las plumas para redactar juramentos deben ser creadas mediante sacrificios de animales ejecutados de formas específicas o como ciertas prácticas exigen el uso profano de cráneos humanos extraídos de criminales recientemente ejecutados. Su impacto final es la codificación grotesca de la muerte, pues refleja un periodo de nuestra historia donde la vida humana era desechable, reduciendo los cadáveres a meros instrumentos tácticos para alimentar a las ambiciones oscuras de los vivos. Esto fue Voces del Más Allá. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, @Canal Piso I, @Voces del Más Allá Piso I, en Instagram nuestra cuenta de YouTube, @Voces del Más Allá Piso I, mi cuenta personal, ale.tadeo25. Nos vemos en una próxima entrega y recuerden, vean Voces del Más Allá, pero con la luz encendida.